en el planeta Tierra, dos bebés alienígenas caerían en distintos lugares, marcando el inicio de historias completamente diferentes. Kakaroto, quien sería rebautizado como Son Goku, fue encontrado por un anciano de nombre Son Gohan en las montañas Paoz, ubicadas en Asia. Mientras tanto, en otra parte del mundo, Kal-El, quien sería conocido como Clark Kent, cayó en el pequeño pueblo de Smallville, ubicado en Kansas, donde Jonathan y Martha Kent lo encontraron y lo adoptaron como su hijo. Así, ambos vivirían vidas muy distintas. Goku se embarcaría en las aventuras que todos conocemos: las búsquedas de las esferas del dragón, su entrenamiento con el maestro Roshi, su participación en el primer torneo de las artes marciales, y su enfrentamiento contra la Patrulla Roja. Todo seguiría su curso habitual hasta llegar a la temible batalla contra Piccolo Daimaku. En ese momento, un joven y valiente Tony Stark, impulsado por la ira y el dolor, decidió enfrentarse a Piccolo. Tony había perdido a sus padres después de que Piccolo los asesinara a sangre fría, y en su desesperación, construyó una armadura improvisada para enfrentarse al monstruo. A pesar de su coraje, Stark solo logró infligir leves heridas a Piccolo antes de ser fácilmente derrotado. «Aléjate de aquí», gritó una voz inesperada. Un pequeño niño, decidido y fuerte, se interpuso entre Tony y el monstruo, evitando que Stark fuera asesinado. Ese niño era Goku, quien, después de beber el agua ultra sagrada concedida por el maestro Karin, estaba dispuesto a enfrentarse de nuevo a Piccolo Daimaku, el ser que había asesinado a su amigo y a su maestro. La batalla fue intensa y peligrosa, con Goku enfrentando grandes dificultades al principio. Sin embargo, tal como en la historia original, la balanza comenzó a inclinarse a favor del joven Saiyajin. Con una fuerza y determinación inquebrantables, Goku finalmente logró atravesar el pecho de Piccolo con un golpe decisivo, eliminando así la terrible amenaza que acechaba al mundo. Tony, aún recuperándose de la batalla, quedó impactado al ver cómo aquel pequeño niño había vencido al monstruo que él mismo no pudo derrotar. Aunque quería agradecerle, las palabras no salieron de su boca. Goku se iría del lugar sin decir nada. Rápidamente los medios de comunicación llegarían al lugar, preguntándole al multimillonario sobre si él había sido responsable de matar al temible Piccolo Daimaku. Este no consideraba correcto adjudicarse aquella hazaña, así que diría que el responsable era un niño con cola. Esto dejaría conmocionado a los medios de comunicación, quienes rápidamente esparcirían la noticia. Mientras tanto en Smallville, afortunadamente los desastres ocasionados por Piccolo no llegarían a aquel lugar al ser un pueblo alejado de las grandes urbes. Así Clark Kent viviría una vida normal, claro, exceptuando porque descubriría que tendría habilidades sobrehumanas. En las noticias estarían pasando sobre aquella situación, que dejarían anonadados a los habitantes de aquel pueblo. Clark se enteraría de la situación y querría ir a ayudar, así que tendría una discusión con su padre. Clark: papá, puedo ayudar a esas personas. Mis habilidades pueden marcar la diferencia, diría Clark con un tono firme y decidido. Jonathan: lo sé, Clark. Pero nada nos garantiza que tengas la fuerza suficiente para enfrentar a ese monstruo, respondería Jonathan, con preocupación en su voz. Clark: por favor, papá, suplicaría Clark, con una mezcla de urgencia y frustración. Jonathan: algún día llegará tu momento, lo sé, hijo. Pero si lo haces ahora, estarías poniendo tu vida en peligro. No voy a permitir que te expongas, ni a ti ni a tu madre, ¿entiendes?, diría Jonathan, con voz firme y protectora. Clark bajaría la mirada, cabizbajo ante las palabras de su padre. Sin decir nada más, se iría a encerrar a su habitación, aunque en el fondo empezaba a florecer un sentido de la moral y de la justicia en aquel joven. Después de aquella noche, Jonathan y Martha Kent decidieron que había llegado el momento de revelar la verdad a Clark. Al día siguiente, con el ambiente cargado de tensión, le contaron cómo lo encontraron cuando era solo un bebé, dentro de una nave espacial caída en un campo cercano. Clark quedó asombrado al descubrir que era un extraterrestre. Todo comenzó a tener sentido: sus habilidades, su fuerza, y su diferencia con los demás. Aunque la revelación lo impactó, también despertó en él una nueva determinación. Clark comprendió que, con sus poderes, tenía una responsabilidad mayor. Aunque él no lo sabía, era el único de su especie que quedaba con vida, sabía que debía usar sus habilidades para proteger a quienes no podían protegerse por sí mismos. Así que pondría en marcha su plan de convertirse en un héroe.
Del lado de Goku, tal y como vimos, este sería entrenado por Kamisama y al cabo de 3 años participaría en un nuevo torneo de artes marciales luchando contra la reencarnación del antiguo rey Picoro y contrayendo matrimonio con Milk, y simultáneamente el nacimiento de múltiples héroes. Esto causaría expectación en el mundo pero a la vez llamaría la atención de un hombre. En un planeta lejano, Kiro y Galaxia disfrutaban de un banquete bajo las estrellas. Kiro no podía dejar de pensar en lo rápido que su hijo había crecido. En apenas 11 meses, Galaxia había pasado de ser un niño de 4 años a un joven de 15. Mientras conversaban, Kiro reflexionaba en silencio. Sabía que su decisión de ir a la Tierra no era casual. Distintos seres peligrosos, como Freezer y Darkseid, habían enviado a sus soldados a conquistar planetas en busca de él. Ambos estaban convencidos de que Kiro sabía la ubicación de Eternidad, aunque no tenía idea cómo lo sabían. Kiro, pensando. Debemos encontrar un lugar seguro antes de que nos encuentren, pensó, mirando a Galaxia. La Tierra podría ser nuestra única opción. Kiro. He estado pensando que tal vez deberíamos mudarnos a la Tierra, dijo en voz alta, manteniendo su preocupación oculta. Siento que podría ser el mejor lugar para vivir. Galaxia, ajeno al peligro que los rodeaba, asintió, confiando en su padre sin cuestionar la verdadera razón detrás de esa decisión. Después de la conversación sobre mudarse a la Tierra, el cielo se oscureció repentinamente. Una gigantesca nave apareció en la atmósfera, seguida por varias más. Eran naves de guerra apocaliptianas. Kiro reconoció de inmediato la amenaza y su rostro se llenó de miedo. Kiro, Galaxia, debemos irnos, ahora. Exclamó, con una urgencia que dejó a Galaxia desconcertado. Antes de que Galaxia pudiera preguntar por qué, los cañones de las naves apocaliptianas se activaron, y en un instante, la mitad del planeta sería destruido, reduciéndolo a escombros. De la nave principal descendió una figura imponente y aterradora. Kiro, Galaxia, escóndete. Ordenó Kiro, sabiendo que su hijo estaba en peligro. Galaxia dudó, quería quedarse con su padre, pero obedeció y se escondió, observando la escena con el corazón acelerado. Darkseid se acercó a Kiro, con una mirada fría y calculadora. Sin previo aviso, lo tomó del cuello y lo levantó del suelo como si no pesara nada. Darkseid. Dime dónde está Eternidad, exigió, apretando con fuerza, ¿o acaso tienes miedo de morir? Kiro, luchando por respirar, apenas pudo susurrar. Galaxia, corre. Galaxia, aunque horrorizado, comenzó a correr, pero no pudo evitar mirar hacia atrás. Su corazón se rompió al ver a Darkseid apretar con más fuerza el cuello de su padre. Darkseid. Es una lástima, pudiste haberme dicho dónde estaba, pero elegiste morir, dijo con una calma cruel, y sin más, le rompió el cuello a Kiro. Galaxia vio la escena con horror, sus ojos llenos de lágrimas y su cuerpo temblando de ira. La nave en la que había estado escondido comenzó a despegar, alejándose del desolado planeta. Galaxia, aún en shock, se culpaba por no haber podido salvar a su padre. Mientras la nave salía de la atmósfera y se preparaba para un salto interespacial, Darkseid, sin mostrar un atisbo de emoción, destruyó lo que quedaba del planeta. Dentro de la nave, Galaxia, devastado, recordó las palabras de su padre sobre la Tierra. Decidido a honrar su último deseo, fijó el rumbo hacia el planeta azul. Sin embargo, el peso de lo que acababa de presenciar fue demasiado, y en medio de su llanto descontrolado, se quedó dormido en la nave, con la imagen de la muerte de su padre grabada en su mente.